bíblico. Usted de seguro estudió la lección y esta lección se va a enfatizar en lo que Cristo es, la resurrección y la vida. Y va a estar basada en San Juan capítulo 11. Se va a estar hablando sobre lo que es la resurrección por parte de Cristo de Lázaro. Lázaro tenía 4 días de estar en el sepulcro y Cristo lo resucitó. Esto es lo más sobresaliente realmente de lo que es el ministerio de Cristo. Él hizo varios milagros. Cristo estuvo haciendo aún otras resurrecciones. La Biblia registra solamente 3 resurrecciones que Cristo hizo. Y estas resurrecciones van en escala. Resucita primero a una muchacha de 12 años que está en la cama. Luego resucita al segundo que está en el féretro. Y luego resucita al tercero que está en la tumba. ¿Se da cuenta? Eso de entender el poder de Cristo. Y vamos a estar viendo también nosotros en esta clase las 3 resurrecciones que hay. Hay gente que piensa que solamente hay una resurrección, otros que piensan que solamente hay 2 resurrecciones y otros que vemos a través de la Biblia que hay 3 resurrecciones. Está la primera y la segunda resurrección. Eso está en la mente de los israelitas. Si nosotros leemos el capítulo 11 de San Juan, nos damos cuenta que Marta le dice a Jesús: yo sé que mi hermano va a resucitar, pero en el día postrero. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección, pues la que va a haber después del milenio. Y lo dice Apocalipsis, lo vamos a estar viendo. Pero en la mente de los israelitas jamás cabía la idea de que habría una resurrección antes de esas 2. ¿Se da cuenta? La primera resurrección va a tomar lugar al empezar el milenio. La segunda al terminar el milenio. Pero hay una resurrección que es la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Esto no estaba en la mente judía, ni Marta lo sabía, ni nadie. Si Marta lo hubiera sabido, hubiera dicho: oh, yo sé que mi hermano va a resucitar en el rapto de la iglesia. Jesús hasta este momento no había revelado estas cosas. Note bien que ni Pedro ni los apóstoles tenían esto en mente. Ellos pensaban en la venida de Cristo, en la venida visible. Pero no se imaginaban de que iba a haber un rapto de la iglesia, incluyendo a muertos que van a resucitar y a vivos que van a estar siendo transformados. Tanto los que resuciten como los que estamos vivos cuando Cristo venga, tendremos un cuerpo glorificado. Todo esto vamos a estarlo viendo, hermano, en detalle, para que nosotros entendamos realmente el propósito de Dios para nuestra vida. Hay un tema ahí entonces. Vamos a repetir el tema todos. Cristo, la resurrección y la vida. Díganlo una vez más. Gloria al Señor. Hay un pensamiento central. El creyente debe vivir en confianza y seguridad al saber que nuestro Salvador ha triunfado sobre el pecado y la muerte y nos ha dado vida eterna en Él. Hay sorpresas, hermanos, por decirlo así, ¿verdad?, que le esperan al pueblo cristiano. Estas sorpresas, ya la Biblia pues lo anticipa. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta asimilar todo esto. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es posible que esto sea? Cuando resucitan los muertos, ¿de dónde van a resucitar? ¿Cómo va a ser? ¿Se van a abrir las tumbas? ¿O qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con aquellos que fueron comidos por los tiburones? Que un tiburón se llevó una pierna por allá y el otro por allá. Uno pues
se fue al océano Atlántico y el otro al Pacífico. ¿Cómo se van a juntar esos átomos de regreso, esas moléculas para formar el cuerpo? Son misterios, ¿verdad que sí? Y que nos basta a nosotros saber qué es lo que va a suceder. Que nos basta a nosotros tener esa esperanza que solamente Cristo la puede dar. Pero en el capítulo 11 de Juan, hermano, nosotros encontramos una narración con respecto a lo que es la resurrección de Lázaro. Esto realmente es algo que nosotros tenemos que conocerlo muy bien, ¿verdad? Y vamos a estarlo leyendo para aquellos que quizás no están familiarizados con este pasaje, para que entienda lo que estamos hablando. San Juan capítulo 11. Note bien, vamos a leerlo a partir del versículo 1, ¿verdad? San Juan 11 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, oiga bien, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Ustedes tienen conocimiento, ¿verdad?, de estas dos hermanas. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso está hablando de lo que está en el capítulo 12 de San Juan. Hay otra mujer que también hizo lo mismo. Y el fariseo dijo: no, esta mujer es pecadora. Si supiera Jesús quién es esta mujer. Pero esta no es Marta, ¿verdad? Es otra mujer. Algunos dicen que es María Magdalena, y se atreven a decirlo, ¿verdad? Y lo predican y lo enseñan, pero no hay ninguna base para eso. Ahora sigue diciendo el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellos mandaron el mensaje. Jesús, por supuesto, estaba en Perea, estaba a 20 millas de distancia, estaba lejos, y allá no habían aviones ni carros como lo hay ahora para llegar en 5 minutos. Y Jesús, si hubiera ido, se hubiera llevado, ¿verdad?, un par de días para llegar. Era todo a pie y con ese gentío, y que lo estorbaba en el camino. Se le cruzaba alguien por ahí: Jesús, sáname. El ejemplo lo tenemos ahí cuando Jesús iba a la casa de Jairo. Se le cruzó la mujer con el flujo de sangre, y ahí pues, ¿qué sucede? Ya cuando Jesús llegó, la muchacha estaba muerta. Entonces, tuvo que haber habido entonces un par de días para poder Jesús llegar ahí a Betania. Mientras tanto, Lázaro pues también pudo haberse muerto. Ahora, cuando Marta y María mandan este mensaje con este mensajero, ellos o ellas estaban pensando de que Jesús solamente podría enviar su palabra y Lázaro sanar. Lo había hecho antes, ¿verdad que sí? Entonces, sigue diciendo el versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí está el propósito divino, ¿se da cuenta? Cosas que Dios permite, aunque uno no entienda, pero Él tiene un propósito. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Quiere decir que había entre ellos una convivencia, una fraternidad o confraternidad bastante íntima. Y esa era la confianza de que tuvieron ellas, sabiendo de que Jesús las amaba también. Cuando uno sabe que Dios lo ama a uno, uno se acerca con confianza, ¿verdad que sí? Uno no se va a acercar a alguien que lo odia con confianza. ¿Con qué confianza se va a acercar uno? Al contrario, se aleja.
Pero cuando uno sabe que Dios lo ama, uno se acerca con confianza. Esto es lo que dice Hebreos, que hay que acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia. Ahora, nota bien que acá en el versículo 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es que Dios no tiene prisa de nada, hermano. Pero de todas maneras, Él siempre llega a tiempo. No llega conforme a nuestro reloj, ¿verdad? Pero como Dios no usa reloj, Él no usa nada de eso. Él no tiene tiempos marcados para decir, tengo que hacer esto acá durante estas 2 horas, o ya me está agarrando la tarde. Esa expresión no existe en Dios. Él siempre llega a tiempo, aunque para nosotros quizá llega tarde, pero al rato nos damos cuenta que todo estaba dentro de su voluntad. Versículo 7 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Si usted lee bien el capítulo 10, o sea, 9 y 10, usted se da cuenta que a Jesús lo querían prender para matarlo antes de todo esto. Y los discípulos, cuando oyeron que Jesús dijo, vamos otra vez allá a Jerusalén, porque hermano, estaba a 2 millas, Betania estaba a 2 millas de Jerusalén. Él en ese momento estaba ahí en Perea, allá por Galilea. Y luego pues viene de regreso donde lo querían matar. Los discípulos estaban todos amedrentados. Y dijeron, maestro, te quieren matar allá y ahora vas para allá otra vez. Bueno, Jesús no es cobarde. En su ministerio él nunca fue cobarde. Los discípulos temblaban de miedo, pero Jesús nunca les mostró a ellos miedo porque no tenía miedo. Ahora, versículo 9 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Se da cuenta? Esto da a entender que él tiene entendimiento de lo que está haciendo. Él no hace nada por equivocación. Él tiene un propósito para hacer las cosas. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Note bien la expresión, duerme. ¿Por qué dijo duerme? Porque estaba ahí temporalmente. Pablo dice que nosotros, los cristianos, los que creemos en Cristo, no vamos a morir, sino que vamos a dormir. Porque va a ser temporalmente que vamos a estar ahí. Ahora, nosotros, y así lo creo, vamos a estar menos tiempo ahí en la tumba, o sea, nuestro cuerpo, porque ya Cristo viene, hermano, ¿verdad? Pero eso si nos morimos. Si no, pues vamos a estar vivitos cuando venga Cristo y siendo transformados. Ahora, alguien dice, yo quiero ir al cielo, pero no se quiere morir. Realmente si queremos estar en el paraíso, pues nos tenemos que morir, ¿verdad? Ahora, si no nos morimos, pues no vamos a ir al paraíso, vamos a estar ahí en las nubes con Cristo y luego regresar aquí a la tierra. Qué tremendo esto. Luego dice el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Miren la mente humana, no sabe entender a Dios. Cuando Dios dice algo, lo agarramos tan literalmente. Lo que está pasando ahora con aquellos que están en contra de la Biblia, en contra de Dios, los judíos que están en contra de Jesús como el Mesías, toman expresiones muy literales y no lo interpretan acomodando, como dice el apóstol Pablo, lo espiritual a lo espiritual. La Biblia tiene alegoría, la Biblia tiene historia, la Biblia tiene una teología profunda
que hay que interpretarla espiritualmente. Note bien que aquí solamente con esto que pasa acá, porque lo que sucede en el ministerio de Cristo no sucede solamente por suceder, es porque tiene que haber un mensaje. Aquí Cristo le está dando un mensaje a Israel. Vamos a verlo más adelante. Le está dando un mensaje al pueblo cristiano, dando a entender que hay esperanza para nuestro porvenir. No le podemos tener miedo a la muerte porque nosotros no vamos a morir, vamos a dormir. Vamos a estar ahí por un tiempecito, pero nuestro espíritu va a estar allá en el paraíso si es que nos morimos, gozándonos. Allá está Pablo, Pedro, nuestros familiares que se han salvado. Alguien dice, ¿y si llegamos allá, será que los vamos a reconocer? Claro que sí. Vamos a reconocerlos. Ellos van a saber cuando nosotros lleguemos, nos van a aplaudir. Ahí vienen, qué bravo. Este fue valiente, venció. Cristo nos estará recibiendo allá. ¿Cuántos queremos que eso suceda? Porque déjeme decirle que allá en el infierno también van a aplaudir usted. Pero los demonios, ahí viene. Nosotros nos queremos ir al infierno. Queremos que Cristo nos reciba allá en gloria. Aleluya. Bueno, si duerme, dijeron los apóstoles, va a sanar. Él lo va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Se da cuenta? Les habló literalmente para que ellos, porque si les hubiera dicho, Lázaro duerme, ¿te dan cuenta? ¿Te dan cuenta? Es que lo va a ir a sanar. Les dijo de una vez, Lázaro ha muerto, entiendan. Ellos recibieron ese mensaje directo de Jesús, porque a la mente humana, hermano, así le habla Dios, pero a la mente espiritual, Dios le habla de una forma más profunda, más divina, para que se entienda. Ahora, y me alegro, dice Jesús, por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Óyeme lo que hace Tomás. Tomás está escuchando a Jesús, pero realmente no está usando sus oídos para oír lo que está oyendo. Él no está concentrado en lo que Jesús está diciendo. Él está concentrado en que Jesús va para Jerusalén y allá lo van a matar. Mientras Jesús está diciendo una cosa, Tomás está pensando otra. ¿Usted cree que hay gente así? Uno está diciendo una cosa, hablando la clase, y están pensando otra cosa los que oyen. Y esto pues, bueno, es un defecto en lo que es el arte de escuchar. Ahora, veamos nosotros acá. Versículo 16. Digo entonces Tomás, llamado Dídimo, aquel que dudó de que Jesús había resucitado, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Mire cómo Tomás lo interpretó. Si Lázaro ha muerto, entonces quiere decir que Jesús va a morir. Vamos también nosotros para que muramos con él. Todo al revés, ¿verdad que sí? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. No está bien, para un judío declarar a un muerto, bien muerto por decirlo así, tenía que estar en el sepulcro 3 días. Entonces llegaban y ya porque ellos pensaban de que el espíritu pues salía a los 3 días, ¿verdad? Que la persona podía estar en coma. Es más, a muchos que están en contra de la resurrección están diciendo que Jesús no murió, que estaba en coma, ¿verdad? Pero ¿cómo fue eso que se levantó con un cuerpo glorificado? Ahora, vea usted, Jesús pudo haber llegado a los 3 días,
Pero ¿a los cuántos días llegó? A los 4. Dejó que pasaran 3 días enteritos para que la gente no dijera, no, Lázaro se levantó porque estaba en coma ustedes. Ya lo habían certificado muerto. Y Jesús llega al 4.º día. ¿Se da cuenta? Para que nadie dude. El versículo 18 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Eso pues, si usted ve ahí, al ladito hay una letrita, ¿verdad? Que le dice que un estadio equivale a 180 metros. Y eran 15. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. ¿Se da cuenta? Como estaba cerca de Jerusalén, ¿quiénes estaban ahí? Los judíos. Quiere decir que esta familia era muy conocida por los judíos. Betania era una de las ciudades hospitalarias, que cuando se llegaba la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de tabernáculos, venía mucha gente de afuera. Y esta gente, pues, se quedaba en esos lugares. Usualmente, cuando una casa estaba disponible, que tenía capacidad para hospedar o tenía vacante o vacantes, entonces ponía una sábana blanca. Y la gente se daba cuenta, ¿verdad?, que la cortina blanca que estaba en la puerta estaba diciendo, aquí hay lugar para ustedes. Era un lugar, eran ciudades hospitalarias. Y entonces muchos judíos conocían esta familia. Entonces Marta, dice el versículo 20, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Notemos nosotros la reacción de estas dos hermanas. María era la que siempre estaba a los pies de Cristo escuchándolo. Y Marta era la activa, era la de la cocina, era la que trabajaba en los quehaceres de la casa. Entonces, Marta al oír que Jesús venía, quizás le dijo a María, María, ahí viene Jesús. María no quiso ir. Solamente Marta corrió. Tal parece que María nunca obedecía a Marta, ¿verdad? Le dijo, ayúdame aquí en la cocina. No, aquí estoy con mi maestro. Mira, ahí viene Jesús. Pues vete tú, yo no voy. Como que Marta, que tomaba la iniciativa, no era seguida por María. Pero estas reacciones, hermanos, tienen mucho que decir, porque ¿a qué salió Marta? No solamente a encontrarlo, ¿verdad? María conocía el carácter de Marta. María puede haber dicho, no, si yo voy con Marta, yo no sé qué Marta le va a decir a Jesús. Yo no quiero estar ahí presente. Ya conocía el carácter de su hermana. ¿Se da cuenta? Y el versículo 30 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús, note bien, ni lo saludó siquiera, ni le dio un abrazo, sino que le dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Se da cuenta? En otras palabras, Jesús, ¿por qué no obedeciste cuando te mandé a llamar? Si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto, mas ahora se murió porque tú no me hiciste caso. Qué tremendo. De todas maneras, hermano, si Jesús hubiera ido, no te ven que ella estaba pensando en la presencia de Jesús. Jesús estaba a 20 millas de distancia. Hubiera llegado, ¿verdad? Hubiera encontrado de todas maneras a Lázaro muerto.
Pero Jesús sabía muy bien de que él quería darle un mensaje a los judíos, de que él es el Mesías, de que él es el dador de la vida, de que él es Dios. Ahora, el versículo 22 dice, mas también sé, ahora, María o Marta está reclamando, pero dentro de ella, la palabra que Jesús le había enseñado antes, empieza a reaccionar o a darle a ella una razón por la cual Jesús no llegó cuando ella lo mandó a llamar. Le sale a flote un conocimiento y dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella reconoce que estando Jesús presente o no estando presente, de todas maneras el milagro podría suceder. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le dio una palabra de esperanza. Marta le dijo, mire, Marta sabía teología usted. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, cuando tú vengas a reinar y que todo tu pueblo resucite. Ese es el día en que mi hermano va a resucitar. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. La tenía ahí presente. El que cree en mí, eso de entender que Lázaro creía en Jesús. Si Lázaro no hubiera creído en Jesús, Jesús no lo resucita. Pero aquí está hablando de Lázaro. No está hablando de María. En otra palabra le dice María, no está hablando de Marta, que está ahí platicando con él. Le está diciendo, mira Marta, tú crees en mí, pero tu creencia en mí no le vale a Lázaro. Lázaro, él tiene que creer, tú tienes que creer, María tiene que creer, todos estos judíos que están acá, ellos tienen que creer. Porque el justo, por la fe, por lo que cree, vivirá. ¿Se da cuenta? Yo no voy a vivir basado en la fe de mis padres. Ni Cristo me va a resucitar basado en la fe de mis seres queridos. No. Antes de morirme, yo tengo que creer en Él para que Él me resucite. ¿Se da cuenta? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro creyó en mí, está muerto, pero vivirá. Y ahora generaliza y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace una pregunta, y dice, ¿crees esto? Hay gente que piensa que al morir se terminó todo usted. Le digo, sí Señor, yo he creído. Y se va más profundamente Marta, dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Marta le revela algo, hermano, que solamente Dios se lo pudo haber dado como se lo dio a Pedro en aquel día que Jesús preguntó, ¿y ustedes quién decís que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo Jesús, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Hay cosas que Dios lo revela, hermano.
Porque de nuestra propia cuenta, ¿cómo vamos a poder creer nosotros en Dios? Dios tiene que darnos esa fe para creer en Él. ¿Se da cuenta? Esa es la fe que Dios nos da para recibir a su Hijo Jesucristo. Eso fue lo mismo que dijo el etíope a Felipe. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, bautízame. ¿Se da cuenta? Y si usted ve, se va a Juan, a unos de sus versículos que está en San Juan 20, 30 y 31. Ahí está la razón de cómo nosotros podemos ser salvos. Dice, hizo además Jesús muchas obras, otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, oiga bien, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Marta dijo algo que era en sí el fundamento de la fe. Le dijo, sí, Señor, en el versículo 27 del capítulo 11. Yo he creído que tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo de Dios, eres Dios, que has venido al mundo. No eres de este mundo, tú eres del cielo, pero has venido acá a salvarnos. Mire la teología de Marta. Es una teología, hermano, que empieza en el cielo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. A él sí le va a obedecer María. Marta sabía muy bien que quizás a ella no le iba a obedecer, pero a Jesús sí le iba a obedecer. Porque María había estado a los pies de Cristo y sabía muy bien quién era Jesús. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. No te bien que ya sabía que venía, ¿verdad? Marta se lo había dicho. Pero María estaba esperando que Jesús la llamara. Porque cuando Jesús llama, no engaña a nadie usted. Tiene un propósito en su llamado. Vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, note bien, diciéndole, Señor, Kyrios, dando a entender, una palabra que significa tú eres Dios, se postró a sus pies. Sabía que Jesús es Dios, por eso se postró a sus pies. Y le dijo, Señor, le repitió lo mismo que Marta, ¿verdad que sí? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero note bien la actitud de María. La Biblia no nos dice aquí que Marta, cuando le dijo estas palabras a Jesús, se tiró a sus pies. La Biblia no nos dice que cuando Marta le dijo esto a Jesús, se lo dijo llorando. ¿Se da cuenta? Pero María hace algo muy diferente. Le dice lo mismo, pero se lo dice con humildad. Se lo dice con franqueza. Se lo dice adorándolo y llorando. Ella estaba ya acostumbrada a estar a los pies de Cristo. Y para ella no era difícil tirarse una vez más a los pies de Cristo. No importa si era un pedregal lo que había ahí.
No importa si ella llevaba el vestido que estaba estrenando. Ella se tiró a los pies de Cristo Jesús. La actitud cuenta, mi hermano. Cuenta mucho. Alguien puede venir y decirle al Señor, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Pero reclamándole. Como quien dice, es tu responsabilidad si es que me amas de ayudarme. Pero alguien más podría venir llorando, adorándolo y decirle, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Pero al mismo tiempo lo está adorando. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Note bien, la respuesta de Jesús a la actitud de María. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando. María era una mujer de influencia. María, cuando lloraba, sus amigos también lloraban con ella. Se estremeció. Oiga bien lo que pasa con Jesús acá. Se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Se da cuenta? ¿Qué clase de lloro tendría esta mujer que hizo llorar a los demás judíos y hizo que Jesús se estremeciera y se conmoviera? ¿Se da cuenta? Mire, mi hermano y mi hermana, cuando nosotros tengamos que llorar, no lloremos de cólera, no lloremos con enojo, no lloremos teniendo nosotros piedad de nosotros mismos con egoísmo. No, lloremos como lo hizo María, adorando a Dios. No importa que sea en medio del sufrimiento, en medio del desprecio, en medio de la discriminación, en medio del dolor, pero con humildad delante de Dios, aleluya, para que Él también sienta lo que sintió acá con María. Solamente esto hace que Dios actúe, hermano. Se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Note bien que a Marta no le dijo, mira Marta, ¿dónde está Lázaro? Llévame. No, porque no se había conmovido por el llanto de Marta, si es que estaba llorando. Pero con el llanto de María sí se conmovió, porque ese llanto involucraba adoración, sometimiento, reconocimiento. ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Por qué? Porque el versículo 35, ¿qué dice? Jesús lloró. ¿Se da cuenta? Hasta Jesús lloró. El versículo 17 dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ellos empezaron también a protestar, pero de una forma muy diferente, con una mente muy humana. No tenían ese contacto con la revelación. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Quiere decir que estos sepulcros pues no eran como los nuestros ahora, ¿verdad? Sino que era una cueva y rodaban una piedra que lo preparaban para ser rodante, y con eso pues cerraban el sepulcro, así como hicieron con Cristo. Dijo Jesús, quitar la piedra.
Ahí empezó todo, hermano. Ahí todos empezaron y se quedaron con una expectativa. ¿Qué va a hacer este? Nunca habían visto cosas semejantes. Nunca habían ellos visto a Jesús haciendo un milagro como este. Esto era algo, hermano, que iba a trascender cualquier cosa. Iba a conmover la incredulidad de aquellos que no creían en él. Ahí era donde muchos de los judíos, la mayoría, iba a empezar a seguir a Jesús. Por eso era que el Sanedrín, ellos empezaron entonces a querer matar a Jesús. ¡Quitar la piedra! Pero como Marta siempre era la primera que brincaba y tenía un raciocinio bastante humano, yo creo que María se quedó callada diciendo: mi Jesús va a resucitar a mi hermano. Y cuando Marta hablaba, yo creo que María le tiró un codazo y dijo: cállate, Marta. ¿Qué estás diciendo? ¿No le has dicho tú a Jesús que crees en él, que es el Hijo de Dios? ¿Y por qué ahora estás condicionando las cosas? Hay gente que condiciona las cosas, hermano, y piensan que Dios no puede hacer el milagro. No, ya Dios no puede hacerse milagro. Mi hijo ya está completamente perdido usted. Ya ni Dios lo puede cambiar. No, que aquel fulano ya es por demás. Aunque vaya a la iglesia ya no se compone. Condicionan las cosas. Dios no me puede bendecir a mí con ese trabajo. No, aquel que está allá es mejor que yo, tiene mejor experiencia y yo pues apenas puedo leer. Dios no me puede dar ese trabajo. Mi hermano, Dios hace milagros. No condicionemos a Dios. Dios puede bendecirte. Él abre puertas donde no hay ninguna. Esa es la clase de Dios que tenemos nosotros. Marta, la hermana del que había muerto, dice el versículo 39, le dijo: Señor, hiere ya. Imagínense, 4 días de muerto. Ella pensó no en el poder de Cristo, no en la voluntad de Cristo, sino en la condición del cuerpo de su hermano. Ella tenía que cambiar su mentalidad hacia este lado. Estaba Jesús. Hermano, es tiempo de que nosotros cambiemos nuestra mentalidad al lado de Dios. Ya no pensemos humanamente, ya no pensemos como piensa el hombre carnal. Pensemos de acuerdo a Dios. Entonces el milagro va a suceder. Es ahí donde el milagro sucede. Porque para Dios no hay nada imposible. Le dice el profeta: Señor, ¿qué cosa es difícil para ti? Si tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta? Y ya, porque es de 4 días. Note bien que le está echando hasta las matemáticas a Jesús. Si Jesús lo sabía todo. Jesús sabía que de día. Marta no lo tenía que decir. Jesús sabía que ya tenía 4 días. Marta no se lo tenía que decir. Jesús le dijo: Martita, como que se le quedó viendo así, ¿verdad? Como dice Marcos. Y los volteó a ver con enojo, dice aquellos. Se le quedó viendo con una mirada muy penetrante. Le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Hay gente que no cree, mi hermano, porque está viendo el tumulto, está viendo la montaña, está viendo el mar enfrente de ellos. Pero nuestro Dios, cuando dice: ahí te voy, Él hace el milagro. ¡Aleluya! ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Es el milagro. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la respuesta de Dios hacia nosotros. No son destellos, ni son relámpagos, ni cuanta cosa. Hermano, la gloria de Dios tú la puedes ver cuando Él te sana de un dolor de cabeza.
La gloria de Dios tú la puedes ver cuando te sana de esa enfermedad que está en tu cuerpo. La gloria de Dios la puedes ver cuando hay paz en tu casa. La gloria de Dios la puedes ver cuando el Dios Todopoderoso te acompaña en entrevistas y te da la victoria. Aleluya. Cuando te da inteligencia, cuando te pone en tu cerebro esa inteligencia. Nosotros queremos ver luces y relámpagos. Pero la gloria de Dios la podemos ver, hermano, cuando alguien nos extiende la mano en una ayuda. Ahí está la gloria de Dios. Por eso el salmista dijo en el Salmo 13, Señor, abre mis ojos que no duerman de muerte. Hay que ver la gloria de Dios. Hay que saber cuál es la gloria de Dios. Moisés le dijo a Dios, si tu gloria no va conmigo, yo no salgo de este lugar. Si tú no vas conmigo, yo no salgo de este lugar. David vio la gloria de Dios cuando llevaba el arca. El arca no brillaba, ni había truenos, ni habían rayos. Lo que pasaba es que David abrió sus ojos espirituales y vio la presencia de Dios allí y empezó a danzar y empezó a glorificar el nombre del Señor. Cuando nuestros ojos espirituales se abren, nosotros, hermanos, no hay demonio que nos detenga. Tenemos que glorificar el nombre de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, note bien, ¿por qué a lo alto? Porque allá estaba su padre y está su padre. ¿Se da cuenta? Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Qué lección tan hermosa nos está dando Cristo aquí a nosotros? Él es Dios, Él no tenía que orar al Padre porque el Padre y Él son uno, pero Él tenía que cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. Porque Él dijo, mi Padre mayor es que yo. Él es humano en ese momento. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. ¿Se da cuenta? Los judíos estaban oyendo a Jesús hablando, pero viendo hacia el cielo. Ellos sabían que Jesús estaba orando al Padre, a quienes ellos oraban también. Pero aquí Jesús está orando públicamente. Note bien que cuando sanó a la hija resucitó a la hija de Jairo, sacó a todos del cuarto. Solamente él se quedó, ¿verdad? Con los padres y sus discípulos que estaban ahí. O sea, él y sus discípulos, y se los entregó viva a sus padres. ¿Se da cuenta? Cuando resucitó al hijo de la vida de Naín, ahí no oró, solamente tocó el féretro. Le dijo al muchacho, levántate. ¿Se da cuenta? Pero acá está ante un sepulcro, la escena es muy diferente. Y hay judíos. Note bien que la mayoría de tiempo del ministerio de Jesús fue en Galilea. Jesús venía a Jerusalén solamente en los días de fiesta. Y era ahí donde él hablaba y enseñaba. Algunos dicen, Juan es el único evangelio que presenta esta clase de resurrección. ¿Por qué los demás evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no lo presentan? ¿Por qué presentan solamente estas dos resurrecciones de la muchacha de 12 años y el hijo de la vida de Naín? El asunto es, hermano, de que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan el ministerio de Jesús en Galilea. Todo lo que Jesús hace es en Galilea, allá, por donde está el mar de Galilea. Pero el evangelio de Juan presenta el ministerio de Jesús ahí en Jerusalén, en Judea. Entonces, por eso es que es muy diferente la manera en que Jesús actúa aquí, en el evangelio de San Juan. Está ahí en el mero corazón de
de Judea, está ahí en Jerusalén. Así que lo que Jesús tiene que decir y lo que Jesús tiene que hacer allí tiene que ser más impactante todavía, porque ahí está la mera mata, como dicen. Ahí era donde él tenía que actuar en una forma diferente como actuaba allá en Galilea, porque allá en Galilea la gente era muy dócil, la gente lo seguía, la gente estaba con él, no andaba argumentando con Jesús. Los que argumentaban con Jesús allá en Galilea eran los mismos fariseos que le seguían, a ver en qué palabra lo agarraban para venir contra él. Pero aquí en Judea Jesús está dando a conocer ese poder maravilloso como Dios que Él es. Oiga bien, el versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. O sea, Él no solamente dice: Lázaro, venite para afuera vos. No, no dice así. Con toda reverencia y con todo respeto a su Padre Celestial y con la autoridad que Él tiene. Nota bien que cuando Él resucitó, después de haber resucitado, Él dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero aquí Él no ha muerto ni ha resucitado. Él tiene una autoridad tremenda sobre la muerte. ¿Se da cuenta? Clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Hermano, esos suelos ahí hacen un eco tremendo. Usted pega un grito y por allá se extiende esa voz, mire, por el suelo que hay ahí. Jesús tuvo que mencionar el nombre de Lázaro. De seguro habían otros ahí que también se llamaban Lázaro, que habían muerto y estaban enterrados quizá ahí juntos, en la misma área. Pero la diferencia por la cual los otros no se levantaron, número uno, es porque esos Lázaros no habían creído en él. Él estaba llamando a aquel que había creído en él, porque él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque habían quizá más Lázaros, se levantó solamente el que creyó en él. Hermano, cuando esa trompeta suene, que es la voz de Cristo, aleluya, llamándonos por nuestro nombre, solamente nos vamos a levantar aquellos que morimos creyendo en Él. Sí, ahí está la diferencia. Para que usted vea lo importante que es el creer en Cristo. Lázaro, ven fuera. Cuando lo enterraban a estos muertos, no cree usted que lo enterraban ahí en la puerta. Habían hasta escaleras para bajar allá, donde estaban. ¿Se da cuenta? Y luego lo envolvían usted. Así bien, así como se envuelven a los recién nacidos. Mire. Con esos mantos o lienzos. Y luego le envolvían la cabeza. O sea que usted ha visto cómo encuentran a las momias, ¿verdad que sí? Todas envueltas esa gente, esos muertos. Y el punto es de que aquí hay una gran diferencia. Los egipcios embalsamaban y preparaban a sus muertos para que su cuerpo no se pudriera, para que se fueran a trabajar a la otra vida. Le echaban la pala, el asadón, todos los instrumentos de trabajo. Ahora que han encontrado las momias, ahí está todo usted. Nunca se levantaron de ahí. ¿Se da cuenta la creencia? ¿Qué tan diferente es? A Lázaro
Lo han de haber tomado nada más y le echaron en algo ahí, lo sepultaron. Marta lo dijo, ya hiede, quiere decir que no lo embalsamaron, no lo prepararon, ya hiede. Y eso de entender que para Dios, hermano, no hay ningún estorbo. Pero oiga bien, él está ya atado. Note bien la palabra de Jesús, la autoridad de él. Dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levanta. ¿Cómo se levantó? ¿Quién sabe? Y Lázaro empieza a caminar atado. ¿Cómo llegó allá a la puerta? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero llegó a la puerta. Y cuando llegó a la puerta, dice el versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. En otras palabras, estaba vivo ya Lázaro, pero estaba atado. Hay gente que Dios la resucita espiritualmente, pero tienen que quitarse esas ataduras. Una cosa es que Dios la resucite y otra cosa es que se quite sus ataduras, que se quite esos lienzos de malos pensamientos y de odio y de envidia y de cuánta cosa. Y se quite todas las ataduras que no lo dejan alabar a Dios, glorificar a Dios, trabajar para Dios. Ni que, hermano, necesitamos que todas esas ataduras se vayan, porque ya estamos vivos, aleluya. Estamos vivos. Mire, hermano, ¿usted sabe que así hicieron con Jesús? Lo ataron igualmente, o sea, lo envolvieron igualmente como hicieron con Lázaro. Pero cuando el Padre resucita a Jesús, déjeme decirle que Pedro y Juan entraron al sepulcro. Y cuando entraron al sepulcro, no vieron a Jesús ahí. Pero el sudario y los lienzos que envolvían su cuerpo estaban así, ¿cómo se dice pues? Estaban doblados tal como estaban alrededor del cuerpo de Jesús, pero estaban planos, desinflados, ¿verdad? Sí, o sea, usted sabe cuando se pone al cuerpo del muerto con el sudario y los lienzos, se ve el bulto, ¿verdad que sí? Pero cuando Pedro y Juan entraron, no se vio el bulto, se vio todo flat, plano. Debe entender que el cuerpo de Jesús no se sentó y empezó a quitarse los lienzos y el sudario, sino que automáticamente fue un cuerpo que fue glorificado por Dios cuando lo resucitó y traspasó todo esto, y solamente aquello que envolvía el cuerpo se desinfló. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. ¿Cuántos adoramos a Dios? Aleluya. Veamos San Juan capítulo 20 para que usted vea que ahí está. San Juan capítulo 20. Mira, hermano, el día que Cristo venga, si el muerto que está ahí, que creyó en Jesús en vida, tiene un día, 2 días de haber sido enterrado, y le han puesto un traje, pero de los más hermosos, usted. Así, mire. Uno, si se pone en esta posición, sí parece muerto, ¿verdad? Note bien, si está con el traje más hermoso que le hayan puesto, sea mujer o sea hombre, si en ese momento suena la final trompeta, ya teniendo un día, 2 días, pero que no está corrompido todavía su cuerpo, su traje está intacto, está ahí, precioso, esa persona, cuando escuche la trompeta, su cuerpo va a ser transformado
y se va a levantar y va a salir, va a traspasar las paredes de la tierra, del sepulcro, lo que sea. Va a traspasar en primer lugar el traje que le pusieron. Y si alguien va y abre la caja, se va a dar cuenta que el traje está así, hasta con la corbata bien amarradita también. Pero su cuerpo ya no está adentro. Oh, mire qué misterio tan tremendo, hermano. Ahora, veamos nosotros lo que dice San Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El otro discípulo es Juan. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, oiga bien, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario, así como habla de Lázaro, que le tuvieron que quitar eso, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sabe por qué? Porque había una distancia del sudario de los lienzos, la distancia del cuello. ¿Se da cuenta? Así que aquí estaban los sudarios, el sudario donde estaba la cabeza de Jesús, y aquí estaban los lienzos que envolvían el cuerpo de Jesús, intactos. Eso fue para ellos un impacto terrible, porque dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque como Jesús o como alguien se va a robar el cuerpo, sacándolo de ahí, sin tocar el sudario y sin tocar los lienzos. Qué tremendo, hermano. Nadie se podía robar el cuerpo de Jesús así. Ni Jesús no podía salir y desatarse, porque su cuerpo fue glorificado. Traspasó todo esto. Ahora, con Lázaro no pasó así. Con Lázaro lo tuvieron que desatar porque Lázaro no resucitó con un cuerpo glorificado. Lázaro volvió a morir. Y note bien que cuando Lázaro resucitó, ¿no cree usted que aquellos que amaban mucho el templo y que no creían en Jesús, amaron también a Lázaro? Lázaro tuvo problemas porque Jesús lo resucitó a usted. Tuvo problemas. El primer problema está ahí en el versículo 45 del capítulo 11. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Quién no iba a creer en Jesús haciendo eso, hermano? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Y mire, esta gente, en vez de darle gracias, gloria a Dios, hermano, dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él. Y mire cuál era la preocupación de ellos. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En vez de decir: aquí tenemos al Mesías, ha llegado. ¿Acaso no lo estaban esperando? Pero tienen este gran milagro, hermano, y la gente no cree. Esa es gente incrédula. Cómo Dios se glorifica, cómo Dios se manifiesta, y todavía no nos consagramos a él. Cómo Dios está con nosotros dándonos victoria en nuestra vida y todavía no queremos servirle. Todavía hay deseo de irnos al mundo, hermano. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué sucede con la mentalidad de los creyentes hoy en día? Ya no hay en sí ese apego a Dios. Le están sirviendo a Dios a su manera.
Pero veamos nosotros algo que también estaba pasando con Lázaro. Ahí en el capítulo 12 de San Juan, versículos 9 al 11. San Juan 12, 9. Gran multitud, oiga bien lo que dice este pasaje. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y sigue diciendo, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Lo querían matar al pobre otra vez. Se murió. Y ahora Jesús lo resucita y ahora lo quieren matar porque Jesús lo resucitó. Mire qué cosas. Mire hasta dónde llega la mente humana. ¿Por qué lo quería matar? Versículo 11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermano, si esto se ve hoy en día, ¿verdad que sí? ¿Y por qué nos sorprendemos nosotros? ¿Por qué nos sorprendemos? Hoy la gente se burla de nosotros, los evangélicos. Ahí van los santos, ahí van esos evangélicos. Están enojados porque Jesús nos resucitó también a nosotros. Y nos quieren matar. Miren qué tremendo. Cuando este era un drogadicto, todos hablaban bien de él. Hasta llegaban y lo abrazaban. Ahora que es cristiano, todo el mundo se le viene encima. Como que les gusta más a los drogadictos que a los regenerados. El mundo está al revés, usted. Un padre tiene un hijo que es drogadicto, que le da una vida amargada, que lo desvela todas las noches, que está ahí apenado todo el tiempo. Viene el hijo, acepta a Cristo, entonces lo echa de la casa. ¿Y por qué lo echó de la casa? Ah, porque aceptó a Cristo. Se volvió aleluya. En vez de darle gracias a Dios, porque su hijo ha cambiado, porque su hijo ha sido regenerado, porque su hijo ha sido resucitado, ahora lo echa de la casa. El mundo está al revés, hermano. Hoy en las iglesias alguien se consagra a Dios bien consagrado. Ni los hermanos lo quieren saludar porque dicen, ese está muy santo usted. Ese está muy espiritual. Ese se cree que ya está en el cielo. Hasta la misma iglesia lo discrimina por un montón de malogrados que hay, que no quieren consagrarse también ellos a Dios. A eso no le invitamos al cumpleaños porque solamente de Cristo habla usted. Solamente de Cristo habla. Hermano, ¿a dónde iremos a parar nosotros? Oh, mi amado hermano, déjeme decirle que esta resurrección de Lázaro, vamos a ir terminando ya, esta resurrección de Lázaro equivale también a la resurrección de Israel. Israel está muerto ahora mismo. Pero va a llegar el tiempo en que los huesos secos van a formar un gran ejército. Ahí en Oseas capítulo 3 está la condición de Israel. A partir del versículo 1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí porque por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Note bien, ¿están sin rey ahora? ¿Verdad? Sin príncipe, sin sacrificio, no tienen sacrificio hoy.
sin estatua, dando a entender las insignias que llevaban en el santuario, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora veamos el capítulo 5, versículo 15. Volveré luego a mi lugar. ¿Acaso Cristo no se regresó? Porque el pueblo no lo recibió. Dice, volveré, esta es profecía, hermano. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Cuándo va a ser eso? En la gran tribulación. Veamos Oseas capítulo 6. Cuando esto pase, entonces el pueblo va a reaccionar y dirá, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida. Oiga bien lo que dice acá, la profecía. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Un día equivale para Dios 1000 años. Y 1000 años como un día. Quiere decir, hermano, Israel va a ser resucitada en el tercer día. Si ya nosotros, de la destrucción del templo para acá, ya se va acercando a ese tiempo de el tercer día en que el pueblo va a resucitar, entonces quiere decir que la iglesia va a resucitar primero. Cristo viene por un pueblo santo, un pueblo glorificado, que es la iglesia. Antes de que Israel resucite, entonces Dios, Cristo se llevará a su iglesia. No habrá iglesia acá. Empezarán la última semana que Dios le dijo a Daniel, de las 70 semanas. Se han cumplido 69. Ahora, 7 años hacen falta para la última semana de 7 años. Y esa semana de 7 años es la semana en que la iglesia estará en las bodas del Cordero. Estaremos glorificando el nombre del Señor. Cuando venga el milenio, entonces van a resucitar todo del Antiguo Testamento y van a resucitar todos los que murieron en la gran resurrección. Pensemos nosotros en la primera resurrección. En la que Marta, dijimos, le mencionó a Jesús. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día final, en el día postrero. Entonces Jesús, hermano, ahí en el capítulo 5 de San Juan, versículos 28 y 29, menciona la primera y la postrera resurrección. Dice, no os asombréis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Así como Lázaro, nosotros también un día oiremos esa voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Quiere decir, esa es ¿qué? La resurrección de los justos. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Él está hablando de los judíos ahí. Los que hicieron lo bueno, los judíos que son salvos, van a resucitar entonces antes del milenio. Pero los que resucitan para condenación van a resucitar después del milenio. Está la segunda resurrección, ahí en Apocalipsis capítulo 20. O sea, la primera resurrección en el capítulo 20. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, oiga bien, los otros muertos,
los que van a resucitar para condenación, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces dice que lo que se habla de que van a resucitar, de la resurrección de los que no se dejaron sellar, esa es la primera resurrección. Esta es la primera, ¿qué? Resurrección. El versículo 11. Tenemos la segunda o la postrera resurrección. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, quiere decir que hay una muerte eterna, que es la muerte de la separación total de Dios. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero está la resurrección de la iglesia. Esta no es parte de la primera ni de la segunda resurrección. Es antes de la primera resurrección. Y es en el rapto de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. El hecho que diga aquí que resucitarán primero no está hablando de la primera resurrección ni de la postrera. Está diciendo que primero porque ellos van a salir primero que de los que estemos vivos. Y luego vamos a ir atrás de ellos a encontrar a Cristo Jesús. Termino esta clase haciendo una pregunta a ustedes. ¿Creen ustedes que hay muerte natural para el ser humano? Vemos nosotros que dicen, ¿de qué murió? Gracias a Dios murió de muerte natural, dicen. ¿Verdad que sí? Pero, ¿es muerte natural de verdad? ¿Será que Dios hizo al hombre para que el hombre muriera? ¿Acaso la muerte del hombre no es paga del pecado? Que murió por un accidente, que murió porque lo mataron con un arma, que murió ahogado, que porque un animal lo devoró o porque se murió de una enfermedad. Se murió de todas maneras. Realmente, hermanos, no hay muerte natural. Porque la muerte no es para el hombre. Dios dice que no quiere la muerte del que muere, ahí en Ezequiel 18:23. Y en el versículo 32 también. Y lo dice en Ezequiel 33:11. El pecado trajo la muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios tenía ahora el propósito de restaurar, hermano, porque lo que hubiera pasado con esto era, si Adán no hubiera pecado, ¿se da cuenta? Le hubiera pasado lo que le pasó a Cristo en el monte de la transfiguración. Y su cuerpo iba a ser transformado y pasado a un nivel espiritual. Eso iba a ser con toda su descendencia individualmente. Pensamos en Enoc, que Dios se lo llevó. Así hubiera pasado. Enoc, para que Dios se lo haya llevado, tuvo que haber tenido un cuerpo transformado para poder entrar al cielo. Porque en el cielo dice Pablo que no entra carne ni sangre. ¿Se da cuenta? Lo mismo que pasó con Elías. Entonces, tenemos que entender esto. El mismo cuerpo de Cristo tuvo que ser transfigurado y transformado para entrar en el cielo. Él no podía entrar con ese cuerpo, aunque era Dios. Su cuerpo tuvo que ser transformado.
Pablo dice que nuestros cuerpos tienen que ser transformados. Ahora, como Adán pecó, la muerte pasó a todos los hombres. Ahora todos morimos. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo. Lo mandó para tener una vida humana acá y morir, para Él pagar el precio, para que nosotros seamos libres del aguijón de la muerte, libres de la victoria del sepulcro. Y déjeme decirle, ahora se forma la iglesia. Cristo vino entonces a restaurar esa transfiguración, esa transformación que cada hombre tenía que recibir hasta llegar a cierto grado, luego ser transformado y pasar a la eternidad. Pero su pecado, le dijo Dios, al polvo volverás. ¿Se da cuenta? Entonces, ese cuerpo que vuelve al polvo es por el pecado. Ahora, Cristo vino a reconciliarnos con Dios, para que, aunque este cuerpo vuelva al polvo, ahora del polvo Dios nos va a resucitar con un cuerpo glorificado. La transfiguración de Cristo equivale a aquellos cristianos que vamos a ser transformados cuando Cristo venga por su iglesia y que estamos vivos. ¿Se da cuenta? Y la resurrección de Cristo equivale a aquellos que estemos en el sepulcro y que creímos en Él y que vamos a resucitar como Él resucitó con un cuerpo glorificado. Así que, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, la garantía de tener un cuerpo glorificado ya la tenemos en Cristo Jesús, tanto en el monte de la transfiguración como a través de su resurrección. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Entonces, hermano, ya nosotros hemos venido a sentir y a recibir esa bendición que Dios nos ha dado. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Lázaro resucitó, volvió a morir, pero va a volver a resucitar. Pero ahora Lázaro va a resucitar diferente a como resucitó la primera vez. Porque Lázaro no va a resucitar como judío antes del milenio, va a resucitar juntamente con la iglesia. ¿Se da cuenta? Que aquellos hermanos que estén ahí en el sepulcro y en el rapto de la iglesia, Lázaro también va a resucitar, pero ahora con un cuerpo glorificado. Si antes cada uno tenía que ser transfigurado por la obediencia a Dios, ahora Dios formó un cuerpo, que es la iglesia, donde todos al mismo tiempo nuestros cuerpos van a ser transformados para vivir con Cristo por toda la eternidad. No perdamos ese gran privilegio, esa gran bendición que Dios nos está dando. Porque ¿quién, hermano, podrá hacer esto por nosotros? Mas Jesucristo ya lo hizo. Y esa es la esperanza nuestra. ¿Cuántos decimos en gloria a Dios? Póngase de pie, damos gracias a Dios por esta palabra que